estaba en Nayot de Ramá, mandó a sus hombres para que lo apresaran. Pero se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl, y también ellos cayeron en trance profético. Al oír la noticia, Saúl envió otro grupo, pero ellos también cayeron en trance. Luego mandó un tercer grupo y les pasó lo mismo. Por fin Saúl en persona fue a Ramá y llegó al gran pozo que está en Secú. ¿Dónde está Samuel y David?, preguntó. En Nayot de Ramá. Alguien le respondió. Saúl se dirigió entonces hacia allá, pero el Espíritu de Dios vino con poder también sobre él. Y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino hasta llegar a Nayot de Ramá. Luego se quitó la ropa y desnudo y en el suelo estuvo en trance en presencia de Samuel todo el día y toda la noche. De ahí viene el dicho: ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? David huyó de Nayot de Ramá y fue a donde estaba Jonatán. ¿Qué he hecho yo?, le preguntó. ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? ¿Morir tú? De ninguna manera, respondió Jonatán. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Todos hemos escuchado la épica victoria que el joven David tuvo frente al gigante Goliat. Usted recordará que cuando Goliat estaba amedrentando a Israel y desafiando al ejército de Saúl para que se enfrentara con el gigante Goliat, el temor de Saúl se apoderó de su corazón a causa de la desobediencia que él había tenido en 2 ocasiones anteriores, y como consecuencia de la desobediencia, el temor se apoderó de Saúl, y Saúl contagió de temor a todo el pueblo. Usted conoce la historia que aquel joven, hijo de Isaí, había sido enviado al campo para proveer de alimentos a sus hermanos. Cuando David escucha el desafío del gigante Goliat y cómo él los estaba humillando, él decide hacerle frente a la situación, y usted conoce la historia. David finalmente vence a Goliat con una sola piedrecita. La acción valiente de David infundió aliento en todo el ejército de Israel que estaba atrincherado. La Biblia dice claramente que cuando el gigante cayó al suelo y David tomó su espada y le cortó la cabeza, ese solo acto infundió aliento en todo el ejército de Israel, que consecuentemente sale en desbandada detrás del ejército filisteo, y dice la Biblia que Israel tuvo una gran victoria. Aquel jovencito anónimo, hijo de Isaí, ahora resulta que era un muchacho conocido por todo el ejército de Israel y por todo Israel mismo, por la hazaña que había hecho de conquistar a los filisteos matando a su cabecilla, que era Goliat. Pero dice la Biblia que cuando David regresa nuevamente al territorio, dice la Biblia que las mujeres salen con sus panderos y comienzan a entonar un canto de victoria, que ese canto al final se convirtió en un canto comparativo. Y ese canto decía: Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Es decir, lo que las mujeres estaban diciendo era que lo que a Saúl le había tomado mucho tiempo, David lo había hecho en un solo día. Ese canto comparativo llenó el corazón de Saúl de mucho odio, de mucha enemistad, de mucha antipatía hacia ese joven.
Y la Biblia dice, hermanos y hermanas, que a partir de ese momento el odio de Saúl se comenzó a incrementar y el espíritu malo de parte del Señor lo seguía atormentando cada vez más, porque el odio alimentó ese mal espíritu que atormentaba a Saúl día y noche. Cuando Saúl es testigo del ascenso victorioso de David, él considera que la única manera en que puede lograr opacar a David es alejándolo del palacio. Y es precisamente ahí donde a Saúl se le ocurre la brillante idea de que para que a la gente se le olvide el suceso del gigante, lo que él va a hacer es ponerlo frente a un ejército de 1000 hombres. Usted recordará que el canto de las mujeres decía: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Entonces el razonamiento de Saúl fue: voy a cambiarle la situación a David. Yo le voy a dar 1000 hombres y la gente se va a dar cuenta que David no es tan exitoso como creen, y la gente misma se va a dar cuenta que David no tiene la experiencia para estar al frente de un ejército de 1000 hombres. Con eso la gente se va a olvidar de la victoria que él tuvo frente al gigante Goliat. Esa era la idea de Saúl cuando puso al joven David frente a 1000 hombres. El problema es que el tiro le salió por la culata a Saúl, porque resulta ser que con esos 1000 hombres a los que Saúl había puesto con David, dice la Biblia que David tuvo muchos éxitos, muchas campañas militares. David las iba ganando. Eso nuevamente volvió a encender de cólera a Saúl, y él dice: ¿cómo es posible? Yo queriendo opacar a David, y ahora resulta que Dios le da más victorias. Lo que Saúl no entendía es que ya el espíritu del Señor se había alejado de él y ahora estaba con David. Entonces, hermanos, a Saúl se le ocurre otra idea. Y la otra idea era que manda a reunir a todo el estado mayor de Israel, entre ellos iba David, y en esa reunión de estado el rey Saúl manda a llamar a su hija Merab. Cuando la manda a llamar, le dice a David: oye David, te voy a dar a mi hija Merab como esposa si tú sales a pelear las batallas del Señor frente a los filisteos. Pero el mismo relato de la Biblia dice que en realidad lo que Saúl quería era que los filisteos mataran a David, y así él no se iba a manchar las manos de sangre, la sangre inocente de David. Y dice la Biblia que efectivamente David sale a la batalla y gana todas las batallas contra los filisteos. Y como ya se iba acercando la fecha de la boda en la que Saúl finalmente le iba a entregar su hija Merab a David, dice la Biblia que al final Saúl le entrega a su hija Merab a Adriel de Mejolá. Imagínese esto: en una reunión de estado mayor donde están todos los oficiales de Saúl, y la oferta de Saúl es: si tú vences a mis enemigos, yo te voy a dar a mi hija como premio, pero te voy a establecer un plazo. Era Saúl quien estaba comprometiendo su palabra frente a David. Primero hay que tomar en cuenta algo: que Saúl a esta altura del camino ya era un mentiroso, porque en la batalla con el gigante Goliat, Saúl ya había dicho que el que lograra vencer a Goliat, el rey le daría a su hija como mujer, exoneraría de impuestos a su familia y le daría abundantes riquezas. Lo que Saúl tuvo que haber hecho es cumplir la palabra que había dado cuando el gigante Goliat los estaba amenazando. Pero resulta, como ya le dije, que Saúl era un mentiroso. Ahora él está haciendo una nueva oferta, y la oferta es: si sales a batallar, David, con los filisteos, yo te voy a dar a mi hija Merab.
pero te voy a establecer un límite de tiempo. Lo que Saúl quería es que en ese tiempo los filisteos terminaran matando a David, pero nuevamente las cosas le salen otra vez el tiro por la culata, porque el tiempo iba pasando, David iba teniendo más victorias sobre los filisteos y había llegado la hora. Toda la gente en Israel sabía que Merab iba a ser esposa de David y que había una fecha de boda. Ya se había organizado la ceremonia. Imagínense cómo se pone una mujer para preparar su boda. Que el pastel, que el vestido, que los invitados, que la música, que la decoración, que el smoking del novio. Y cuando se iba llegando a la fecha, todos los invitados sabían que iban a ir a la boda de David con Merab. Y ese día, David se pone su traje de novio, Merab se compra su vestido de novia. Están llegando todos los invitados con los regalos, y los regalos eran para David y Merab, porque esa era la palabra de Saúl. Saúl había dicho que si en un plazo determinado David mataba a los filisteos, él les entregaría a su hija Merab a David. Imagínense que a usted lo invitan a una boda y la boda es de fulanito con menganita, pero llegando el día de la boda, Saúl, que era el rey de Israel y era el que oficiaba el matrimonio, hizo pasar a David. David, hijo mío, pasa adelante. Imagínense a David con el traje de novio sentándose adelante, esperando a la hija del rey Merab. Y todos los invitados sabiendo que la boda era de David y Merab. Pero cuando llega el día o el momento en el que se va a hacer la ceremonia de matrimonio, Saúl hace lo que nadie hubiese pensado. Y es que en el momento de la presentación matrimonial, en vez de entregarle a David, a la que sería su esposa, resulta ser que se la da a Adriel. Imagínense a David adelante con su traje de novio, y él mismo es testigo de cómo Saúl le entrega a la que le habían prometido como esposa a Adriel de Meholá, y toda la gente se espantó, se sorprendió. Ese era un bochorno para David. Y por eso es que yo le hacía la relación. Imagínese que usted va a una boda, a la boda de fulanito con menganita, pero resulta ser que la menganita, en vez de casarse con fulanito, se casa con el sutanito. Usted se llevaría un fiasco. ¿Y cómo se sentiría el novio? Piense por un momento cómo se sentía David, que le estaban dando a la que iba a ser su esposa a otro hombre. Pero eso, hermanos y hermanas, David era consciente de la situación. Luego a David, dice la Biblia, que después de este suceso, de esta ceremonia fallida, la hija menor, Mical, seguramente Mical estaba en esa ceremonia, muy seguramente, y pudo ver el rostro de David desconcertado, triste, y a partir de eso Mical se enamora de David. Y los siervos de Saúl van donde él y le dicen: oye, su majestad, ¿ya sabe usted que su otra hija Mical está enamorada de David? Nuevamente el corazón perverso de Saúl dijo: bueno, voy a sacar ventaja de esto. Y dice la Biblia que otra vez, pero esta vez ya no reuniendo a su estado mayor, ya no reuniendo a sus oficiales, sino que llamando a sus siervos les dice: vayan y díganle a David que si él es capaz de traerme 100 prepucios de filisteos, yo le voy a dar a mi hija como esposa. Y dice la Biblia que le insistían a David una y otra vez y le decían: oye, David, ¿no te das cuenta que el rey te ama, el rey te aprecia? Y David, ya muy reflexivo, era joven, después del bochorno que había pasado con Merab, él dice: ¿y ustedes creen que es poca cosa ser yerno del rey? Y dice la Biblia que los siervos van donde Saúl y le dicen: mira,
David ya no se quiere casar con Mical porque él dice que es una gran responsabilidad ser tu yerno. Pero como Saúl era un impulsivo, era un manipulador emocional, le dice: vayan y díganle a David que solamente estoy pidiendo 100 prepucios de filisteo. Pero el mismo relato de la Biblia dice que en el fondo lo que se escondía es que él quería que los filisteos mataran a David. Esa era su motivación oculta. Y dice la Biblia que le insisten otra vez a David: oye David, el rey solo ha pedido 100 prepucios de filisteos. Pero David piensa y dice: bueno, si hay una forma en la que yo le puedo demostrar a Saúl que yo soy una persona honorable, es que yo voy a cumplir lo que él me está pidiendo. Así que yo voy a ir. Y dice la Biblia que va David, se enfrenta a los filisteos y no solamente le trae los 100 prepucios, sino que le trae 200 prepucios, le trae el doble de lo que Saúl estaba pidiendo. Allá venía David con la bolsita llena de prepucios y se los trae: vaya su majestad, cuéntelos. 1, 2, 3, 4, 5, hasta que llegaron a 200. Y ahí Saúl ya no tuvo otra opción que entregarle a su hija Mical. Se hace a la boda, se realiza la boda entre David y Mical, pero en la noche de miel, en la luna de miel, la noche de bodas, se convirtió no en una luna de miel, sino que en una luna de hiel. Porque Saúl previamente le había dicho a Mical: mira, te voy a entregar en matrimonio a David, que es mi enemigo, pero cuando estén en la alcoba, en la luna de miel, ahí yo los voy a llegar a sorprender y voy a matar a David. Pero la Biblia dice claramente que Mical amaba a David. Después de la ceremonia, después de la boda, después de que David finalmente salió con Mical, que era ya su esposa, estando en la alcoba, en lo que sería la luna de miel, allá estaba David quizás quitándose la ropa para entregarse a su esposa, y él lo que esperaba es que también su esposa se comenzara a quitar el vestido y ahí poder consumar su amor. Viene Mical y le dice a David: ¿qué estás haciendo, David? Si no huyes esta misma noche, vas a ser hombre muerto, porque mi papá ha enviado a sus hombres para matarte acá. De tal forma que la luna de miel se iba a convertir en luna de hiel. A todo esto ya David sabía que él iba a ser rey de Israel. Dice la Biblia que efectivamente en la alcoba había una ventana y David salta por esa ventana y huye. Y eso fue lo que hemos leído, hermanos y hermanas, que huyó a Nayot de Ramá. Cuando los hombres de Saúl llegan, dice la Biblia que Mical abre la habitación y le dice: venimos por David. No lo molesten, le dice la princesa, porque de la impresión de verme hasta enfermito quedo en la cama. Ahí está acostado. Y los hombres se van donde Saúl y le dicen: mira, David está enfermito. Y Saúl se molesta: ¿qué están haciendo, inútiles? Yo mismo voy a ir a hacer el trabajo que les encomendé a ustedes. Y resulta ser que Saúl va a la habitación y se da cuenta que en realidad lo que había en la cama no era David, sino que era una estatua que simulaba el cuerpo de David. Y Saúl le reclama a su hija Mical: ¿qué has hecho? Has dejado libre a mi enemigo. Y es ahí donde Mical le dice: es que si él me amenazó, me dijo que si no lo dejaba ir me mataría. Pero eso Mical lo estaba haciendo como para seguirle la locura a su papá, su paranoia. Y por eso es que finalmente Saúl dice: no, tienes razón, hija, es que verdad que David es nuestro enemigo. Sí, papi, sí. Pero lo que no sabía es que ella había conspirado en contra de su papá.
Cuando David va donde Samuel, porque dice la Biblia que después de que huye de su luna de hiel, se va donde Samuel, el hombre que lo había ungido, el hombre que le había dicho que iba a ser rey. Y dice la Biblia, hermanos y hermanas, que llegan informes a Saúl y le dicen: ¿dónde está David? Ah, David está en Ramá. Y dice la Biblia que envía él a unos mensajeros. Al enviar a los mensajeros, David estaba con Samuel y otros profetas. Pero Samuel comienza a profetizarle a David. Y uno puede, hermanos y hermanas, saber cómo se sentía David. Oiga, después de que David había sido ungido como rey, había vencido al gigante, había vencido a los filisteos, él había tenido muchas victorias. Pero a la par de las victorias estaba la persecución de Saúl. Ahora él se siente confundido. ¿Cómo es que si yo voy a ser rey de Israel, resulta que este tipo me quiere matar? Entonces, ante esa pregunta, él va donde quien lo había ungido, que era Samuel. Y Samuel quizás pudo haber visto a David triste, deprimido, entristecido, sin fuerzas. Hermanos, si es que Saúl, aún en la noche de bodas, aún en la luna de miel con su esposa Mical, se convirtió esa noche en una noche de espanto, de pesadilla. Él se sentía abrumado. Pero dice la Biblia que Samuel le profetiza. O sea, hay una profecía, porque aunque la Biblia no dice cuál era la profecía, uno puede intuir por la circunstancia de David que seguramente la palabra del Señor vino a Samuel y le volvió a ratificar lo que le había dicho un tiempo atrás, que él sería el rey de Israel. Profetizando estaban Samuel y los otros profetas cuando llegan los emisarios de Saúl. Y dice la Biblia que el trance profético absorbe incluso a los mensajeros de Saúl. Y ahora resulta que los soldados que habían llegado para capturar a David también comienzan a profetizarle a David: el Señor dice que tú serás rey de Israel. Y David está viendo eso, que aquellos que han llegado a capturarlo ahora le están profetizando a David que él se iba a convertir en rey de Israel. Pero las cosas no quedan ahí. Algunos testigos de esa manifestación van y le dicen a Saúl: oye, los hombres que tú mandaste para capturar a David están profetizando con Samuel, han caído en trance profético. ¿Y qué es lo que dice esa profecía?, decía Saúl. Ah, está diciendo que tú ya no eres rey y que David será el nuevo rey. Eso encolerizó tanto a Saúl que volvió a mandar a otra comitiva de soldados para capturar a David. Y se vuelve a repetir lo mismo. Aquellos hombres siguen profetizándole a David que él será rey. Y los sucesos se vuelven a repetir. Van donde Saúl: ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo han traído? Porque el segundo grupo que tú mandaste han caído también en trance profético. ¿Y qué dice la profecía? La profecía dice que tú ya no eres rey y que David será el nuevo rey. Más endiabló Saúl, hasta que dice la Biblia que envió una tercera comitiva. Y en esa tercera comitiva dice la escritura que él la iba encaminando. Dice el verso 19: cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, mandó a sus hombres para que lo apresaran. Pero se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. ¿A quién le estaban profetizando? A David. Porque David se siente triste, David se siente deprimido. Vea, hermanos y hermanas, que cuando nosotros nos deprimimos, la palabra de Dios es la que nos da fortaleza para salir adelante.
Cuando muchas veces las circunstancias parecen adversas a nosotros, es la palabra de Dios la que nos sostiene. Pero ya le dije, esto pasó una, dos, pero dice más. Versículo número 22. Por fin Saúl en persona, ya Saúl endiablado, él dijo: ustedes son unos inútiles, yo mismo voy a ir a capturar a David. Pero vea lo que dice el versículo 22. Por fin Saúl en persona fue a Ramá y llegó al gran pozo que está en Secú. ¿Dónde está Samuel y David?, preguntó. En Nayot de Ramá, le respondió alguien. Pero vea lo que dice el versículo 23. Saúl se dirigió entonces hacia allá, pero el Espíritu de Dios vino con poder también sobre él, y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino hasta llegar a Nayot de Ramá. Cuando Saúl se iba acercando, vino el Espíritu de Dios y poseyó a Saúl. Y ahora Saúl está diciendo lo que él nunca quiso decir. Uno se puede imaginar en qué consistía la profecía nuevamente. Saúl mismo ahora está profetizando y diciendo: he aquí, dice el Señor, yo ya no seré más el rey de Israel. El rey de Israel es David. Pero dice que estaba cayendo en trance. Esa palabra trance lo que significa es éxtasis. Es decir, que Saúl quizás comenzó a danzar y a danzar, y danzando camino hacia donde estaba David, danzando, decía: he aquí, dice el Señor, ya no soy yo rey de Israel, porque el Señor me ha desechado. David es el nuevo rey. Lo que Saúl tanto odiaba, ahora él lo está declarando. Quiero decirle algo. Hay personas que a usted lo pueden ver de menos, lo pueden despreciar, pero cuando Dios decide bendecir a alguien, aún esos que nos desprecian terminarán reconociendo que sobre nosotros está la bendición del Señor. Esa es la promesa de Dios para su pueblo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Allá iba Saúl en trance profético. Pero las cosas no terminan ahí, hermanos. Vea lo que dice el texto, que entrando en ese trance profético, dice el versículo 24, luego se quitó la ropa y se desnudó en el suelo. Quiero preguntarle algo. Saúl, ¿qué ropa llevaba? ¿Ropa de soldado o ropa de rey? Se estaba quitando la ropa de rey y tirado en el suelo por el Espíritu de Dios, porque eso es lo que dice la Biblia, que Dios, al que se enaltece, Dios lo humilla. Ahora este rey enaltecido se está quitando la ropa real, y uno puede imaginarse, ahí estaba David, ahí estaba Samuel. Usted se puede imaginar a Saúl quitándose la ropa real, su corona real, su vestido real, y tirado en el suelo se lo estaba entregando a los pies a David. Y estaba diciendo: he aquí, dice el Señor, Dios ha desechado a Saúl y ha levantado a un hombre conforme a su corazón, que es David. Desnudo, Saúl está profetizando lo que sus otros hombres han dicho. Ahora yo quiero preguntarle algo. David está siendo testigo de esto. David llegó a Ramá porque él estaba triste, estaba deprimido. Él quería escuchar una respuesta de parte de Dios. Los hombres de David estaban profetizando que él sería rey. El mismo Saúl, desnudo, tirado en el suelo, estaba profetizándole a David que sería rey de
como para que David ya no se sintiera triste, deprimido y saliera adelante. Yo creo, hermanos, que si uno recibe una palabra de Dios, eso debe de ser motivo suficiente para salir adelante, porque la palabra de Dios es la que nos sostiene, es la que nos vigoriza. Y David es un hombre de Dios, como muchos de ustedes también lo son. Pero vea lo que dice el versículo 1 del capítulo 20. Aun cuando David había visto eso, dice el versículo 1, David huyó de Nayot de Ramá y fue a donde estaba ¿quién? Jonatán. Uno pensaría que David va a llegar donde Jonatán a decirle: oye, Jonatán, ¿te diste cuenta de lo que el Señor hizo con los hombres de tu padre? Que ellos me comenzaron a profetizar que yo sería rey. ¿Te diste cuenta que hasta tu papá cayó en trance profético, se quitó la ropa real y me la dio a mí? ¿Te diste cuenta, Jonatán? Yo me siento en victoria, yo me siento bien. Uno pensaría que David iba a llegar con Jonatán con esa actitud, pero vea lo que dice el versículo 1. David huyó de Nayot de Ramá y fue a donde estaba Jonatán, que era hijo de Saúl. ¿Qué he hecho yo?, le preguntó. ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? A pesar de que David había visto esa manifestación gloriosa, se seguía sintiendo triste y solo. David se seguía sintiendo triste y desanimado. Amados hermanos, cuando la tristeza se vuelve muy aguda, esa tristeza nos puede llevar a una condición de depresión donde ya no somos capaces de ver la misericordia de Dios. Y todos los seres humanos, incluidos los cristianos, podemos caer en una condición de depresión cuando no sabemos manejar la tristeza. Es que piense por un momento, entre más victorias había conseguido David, más se había enardecido la ira, el celo de Saúl hacia David. Con la ilusión de casarse con una de las hijas de Saúl, resulta que viene y se la dan a otro hombre. Y el día que finalmente se logra casar con Mical, la siguiente hija de Saúl, resulta ser que la luna de miel, esa noche especial de los esposos, para David se convirtió en luna de hiel. Dígame si todas esas cosas no iban a golpear duramente el corazón de David. Y es ahí donde él llega a afirmar: estoy a punto de morir. O sea, la resolución es que todos estos golpes y estos golpes y estos golpes de la vida, uno tras otro, me están encaminando hacia la muerte. Y por eso es que cuando llega donde Jonatán, David no llega triste, David no llega alegre por las profecías que ha oído de Samuel y de los profetas. David no llega gozoso por las profecías que ha escuchado de Saúl mismo. David llega triste y llega a la casa de Jonatán y le dice: ¿qué hice yo? ¿Qué crimen he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? Pero ahí, hermanos y hermanas, en esos momentos de tristeza, de dolor, cuán importante es la presencia de los Jonatán. Porque Jonatán coloca en una perspectiva adecuada a David. Y vea lo que dice ese versículo 2: morir tú, de ninguna manera. Tú no vas a morir, David. A pesar de que ahorita sientas el hostigamiento de mi papá, que te arruinó 2 bodas, hermano. 2 bodas le había arruinado Saúl a David. A pesar de que sus éxitos eran el motivo de odio hacia David, a pesar de todo eso, Jonatán le dice: ahorita, David, tú puedes pensar que tu vida está llegando a su fin,
pero no vas a morir. Porque Jonatán está haciendo que, o quiere hacer ver a David que vea más hacia adelante, que vea más allá. Hermanos y hermanas, en este tema de cuando las personas entran en un estado depresivo, la persona que está en una condición de depresión solamente ve su presente, solamente ve sus circunstancias. Ellos creen que ante un problema familiar ya no hay solución. Ellos creen que ante la enfermedad o el diagnóstico médico hasta ahí llegó la vida. Ellos creen que ante la pérdida de empleo ya no se va a salir adelante. Ellos se imaginan que les van a quitar la casa. Ellos se imaginan que ya no van a tener ni para comer. Cuando vienen noticias que nos golpean una y otra y otra y otra, nuestro corazón se puede sentir en angustia. Pero ahora es donde se necesitan los Jonatán, que le hagan ver a estas personas que su situación actual no es definitiva. Se necesita tener compasión. ¿Sabe algo, hermanos? Los cristianos podemos ser dos cosas. Los cristianos podemos ser termómetro o termostato. Los cristianos podemos ser termómetro o termostato. ¿Cuál es la diferencia de un termómetro y de un termostato? El termómetro lo que hace es medir la temperatura, nada más. Entonces, por ejemplo, en nuestros países es muy común, es muy usual decir: tiene 39 o tiene 37 de temperatura, tiene calentura, dice la gente. Entonces hay cristianos que lo único que hacen son termómetros. Llega una persona triste y le dice: mire, hermano, fíjese que me diagnosticaron esta enfermedad. Y hay cristianos que son termómetros y dicen: ay, hermano, cuánto lo siento, fíjese que de eso enterraron a una persona la semana pasada. Y lo que hacen es hundir al pobre prójimo. Hermano, fíjese que cerraron la empresa donde laboro. Ay, no, hermano, esto está terrible. Y de aquí que vuelve a encontrar empleo. Y lo que hacen únicamente es medir la temperatura de las personas. Pero están los cristianos que son termostatos. ¿Y cuál es la diferencia del termostato con el termómetro? Bueno, que el termostato, usted sabe que sirve para aclimatar una condición. Si, por ejemplo, hay mucho calor, se baja un poco la temperatura para que haya más frío. Y en países como por ejemplo en Norteamérica, cuando hay mucha nevada, el termostato sirve también para dar calor. Entonces lo que hace el termostato es aclimatar. El cristiano que es termostato, cuando se da cuenta que una persona anda bajoneada, anda triste, trata la manera de elevarle la temperatura para que entienda que la circunstancia que está viviendo no es definitiva. Yo le pregunto a usted, cuando la gente lo ve a usted, ¿lo ve como una persona de esperanza o como una persona que hunde al que le cuenta su tristeza o su pena? Pero Jonatán era un Jonatán termostato. David había llegado triste y David en su tristeza le dice a su amigo: me voy a morir. No le dice David, no le dice Jonatán a David: no te vas a morir, amigo, tienes mucho camino por delante. ¿Qué es lo que te dijo la profecía del Señor? Que yo iba a ser rey. Entonces hay que creerle al Señor. Es verdad que en este momento tú no entiendes las cosas, lo que te está sucediendo. Es normal que tengas dudas, es normal que tengas momentos de tristeza. Pero Jonatán seguramente le dijo a David: déjame decirte que el Señor te va a hacer rey, y cuando te haya hecho rey, no te olvides de mí, porque yo no voy a ser rey, pero tú serás rey. Así que acuérdate de mí, ten misericordia de mi casa. Pero ¿qué está haciendo Jonatán? Jonatán lo que está haciendo es llevar a David hacia el futuro. También nosotros como iglesia, frente a aquellas personas que ya no le hayan sentido a la vida, que nosotros seamos capaces de decirles:
no todo está acabado, no todo está terminado. Hay mucho camino por delante. Si esta mañana aquí hay gente que cree que su vida ha llegado a su fin, si esta mañana hay gente que cree que su familia, que su matrimonio se ha acabado, si esta mañana aquí hay gente que cree que su economía está quebrada y que de esa no van a salir, si hay gente esta mañana aquí, déjame decirte que no es casualidad. Las cosas no han terminado. Dios tiene un futuro glorioso para ti. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene preparadas para todos aquellos que le aman. Así que no te sientas triste. Dios es tu fortaleza. Él tiene mucho por ti para adelante. Las cosas no se han acabado. Él es el sustentador de tu fe. Él es el que te lleva hacia adelante, y con alas extendidas cumplirá el propósito que ha prometido para tu vida. Amén, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Así que no te desanimes. Si tal vez por este momento crees que las cosas han llegado a su fin, no es así. Hay mucho por delante. Hermano, me quitaron el empleo y me siento triste. Es normal que te sientas triste. Hermano, me diagnosticaron con esta enfermedad. Es normal que te sientas triste. Hermano, se me arruinó el matrimonio. Es normal que te sientas triste. Pero no vas a morir. Las cosas no están acabadas. El Dios de misericordia te va a sacar adelante. ¿Cuánto creen esta palabra, hermanos y hermanas? Si tú la crees, conforme a tu fe, esta mañana se ha hecho. Y también, hermanos, seamos comprensivos con aquellas personas que están atravesando momentos difíciles. Ayudémosles. Seamos cristianos que les aclimatemos y no solamente que les midamos una temperatura. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Esta mañana, al finalizar este tercer servicio de este día, quiero hacer una invitación rápidamente. Si hay personas que desean entregarle su vida a Cristo o que quieran reconciliarse, para que se pongan en pie en el lugar donde están. Queremos orar por usted. No sé si tú te sientes triste por alguna situación específica. Tal vez nadie te entiende y tú crees que las cosas han llegado a su fin. Pero el Señor te dice: no temas. Las cosas no han llegado a su fin, aunque tú creas que sí. Solo confía. Esta mañana habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse. Puede ponerse en pie y con gusto vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? Tal vez te sientes desanimado, triste, como David, que quizás por hacer tantas cosas buenas, la gente lo malinterpretó a David al punto que Saúl mismo quería matarlo. Él sentía que iba a morir, pero no murió. David pensaba que su vida se iba a acabar ahí, pero no murió. Por esa que razón tenía el salmista cuando decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso David lo entendió, pero lo entendió mucho tiempo después, cuando la vida había pasado. También tal vez tú no puedes entender ahora los propósitos soberanos de Dios, pero un día los entenderás. ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Vamos a orar entonces. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos has dado. Gracias, Señor,
por tu misericordia, por tu bondad. Porque aún, Señor, cuando nos sentimos tristes, aún, Señor, cuando nos sentimos de fallecer, tú nos entiendes en nuestra tristeza, en nuestro dolor, en nuestra depresión, Señor. Y aun cuando sabemos que hay cosas que escapan a nuestra realidad, tú, Señor amado, nos ayudas y nos sustentas. Gracias, Señor, por esta bendición y esta oportunidad de que tú nos sostienes. Alcanza, Señor, a aquellos que rinden sus vidas a ti a través de la radio, a través de los medios de comunicación, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos? Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos.